Hola, profe. Hola, hoy buenos días. Perdón, ha sido Buenos una días, mañana profe, ¿cierto? durísima. Hola, sí, Buenos oye, días. qué bueno que esperaron. Le agradezco a todos los que me escribieron, todo. Me estaba más preocupada la José, mi ayudante. Así que, hoy perdón, no sé si todos alcanzaron a leer el post, pero me quedó la embarrada en el departamento. Se llovió como el baño de visita y se acumuló agua en el plafón, entonces yo fui a prender la luz, ¡pa! Y saltaron todos los interruptores, casi muero electrocutado. Entonces, y como no tenía batería en este computador y no había wifi, uno es inútil sin wifi. Así que fui a cargarlo un rato la casa de mi vecino y esperemos con el 48% de la batería me funcione. Así que le agradezco a todos que hayan esperado. Preferí justamente cuando ya pude postearle y todo, porque entre que secar el baño y todo ha sido súper complicado. Entonces preferí postearle y que recuperáramos al tiro. Igual si después no se conecta el resto de sus compañeros, igual va a quedar grabado, porque recuperarlo es súper complejo. Todavía no he mirado los horarios, pero ya que había aquí 37 más yo de momento y vayan entrando en los próximos minutos, preferimos recuperarlo ahora. Así que, de nuevo, mil disculpas, era algo fuera de todos nosotros y le agradezco que hayan aguantado. Entonces, pues déjenme avanzar, nosotros quedamos aquí. Ya. Entonces, dudas de cualquier cosa, de matemáticas financieras, de cómo funcionan los mercados financieros, de lo que hayan visto en la ayudantía, de los que hayan empezado con el trabajo, con algo. ¿No? ¿Todas y todos bien? Por el momento sí. Ya, perfecto. Entonces, si entendemos esto, debiesen ser capaces de contestar esta siguiente pregunta. Ah, todavía no veo una respuesta correcta. Vamos, voten. Todavía nadie la contesta bien. Pero bueno, porque así podemos hacer el punto. Vamos, voten lo que sientan de estómago, digamos. Es intuitiva la respuesta porque no es algo que nosotros hayamos dicho el viernes anterior. Vamos, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Vamos. 3 personas que no votan. Listo. Por fin, al final, justo en esas dos respuestas nerviosas, quizás al final, hubo algunas respuestas correctas. Como la distribución es casi cualquier cosa, no tenemos idea. Entonces, fíjense que particularmente en este curso, a diferencia, por ejemplo, de los que hayan hecho contabilidad 2 o contabilidad financiera en los buenos tiempos, que era prerequisito de este curso, que ahí nosotros nos centramos mucho más en la valorización, en si está por arriba, si lo contabilizo con el método del costo, el valor razonable. En el fondo eso es una técnica de matemática financiera. Lo que nosotros queremos ver aquí realmente es si más entender el mercado de los bonos. Entonces, miren, BTG, qué tontera, BTG, les voy a compartir el explorador. Entonces, en Chrome. Yo normalmente para ver datos de mercado financiero voy a ciertas páginas.
Me parece que BTG Pactual, un banco de inversión local, ahí como que muestra su oficina ahí en Sanhattan, es suficientemente bueno. Voy a esto que dice mercado en línea y me muestra información rápida. Podríamos ir a Bloomberg perfectamente, podríamos ir a cosas más sofisticadas, pero solamente voy a ir acá porque es fácil de acceder para todos, digamos. Me fue el chat. Acá. Entonces, fíjense, en el mercado de bonos tenemos esto. Tenemos tasas de interés acá. Entonces, fíjense, hay bonos de corto plazo y los corto plazos son 2 años. Tenemos la TIP y el Treasury a 2 años. Entonces, fíjense. Notablemente esto es distinto, bueno, quizás no tan distinto, pero es distinto hace 2 semanas, era súper distinto, se lo juro, me palosó en una valorización. No, es que esas tasas le dije, oye, si yo hago la valorización hoy día, llevamos como un mes en la valorización de la empresa. Si yo hago las tasas hoy día y no al 30 de agosto, esto es distinto, pero distinto a morir, le digo, porque el Banco Central subió la tasa de interés significativamente el martes de la semana pasada. Entonces, fíjense, eso es algo que influye y esa es la relación que uno quiere entender. Por ejemplo, las preguntas de la ayudantía que dejaron de hacer justamente tienen que ver con el qué tan sensibles son los bonos frente a cambio en el mercado, en esta estructura. Entonces, fíjense en esto. La tasa de política monetaria, ¿cuánto es ahora? 1,5. 1,5. Listo. ¿Cuánto era antes? 0,75. Eso es, septiembre de 2021 le damos. Antes era 0,75. ¿En cuánto subió? Al doble. Al doble, listo. Eso es lo que hay que interpretar. ¿Ven? Eso ya es una habilidad súper importante de este curso, fuera que uno no pueda calcular el valor presente. Porque en el fondo no estoy diciendo, oye, subió 0,75 puntos porcentuales, es el doble de la tasa. Eso es un cambio brutal. Las tasas no suben ahí. Piensen que el mercado esperaba un rango más o menos entre 1 y los más pesimistas del mercado, que eran los menos. En el promedio normalmente se hace una encuesta y si por ejemplo ustedes trabajaron en un banco, en una FP, una compañía de seguro, les llega una encuesta que si quieren contestan, si quieren no, pero generalmente lo contestan como para saber qué creen todos sus otros amigos del mercado. Los más pesimistas decía la va a subir 50 puntos base. 100 puntos base es igual a un 1%. Entonces dijeron, oye, si la sube 0,5%, ya queda la embarrada, eso ya es lo peor que le podría pasar al mercado. Y el Banco Central dijo, oye, la inflación se está escapando. ¿Cuántas son las proyecciones de inflación para este año? 5,7, o sea, 5, por ahí. 5,8, 5,7. Entonces, es mucho más allá de nuestro rango. Nuestro rango es 3% más menos 1%, 2,4%. Entonces, claro, se junta con que el tipo de cambio tiene algo que ver, sobre todo con que una economía crezca entre el 10,5% y el 11%, es lo que estima el Banco Central, 10,5% al 11,5%, si no me equivoco. Entonces el gobierno también cree que el crecimiento va a ser de 2 cifras, eso como deja más dinero en la calle, obviamente crea inflación. Ya. El Banco Central entonces lo que quiere hacer es controlar la inflación y no solamente el Banco Central, porque está bien, Chile puede hacer lo que quiera, lo ha hecho impecable, ha sido súper bueno en salir internacionalmente a colocar el peso chileno en los mercados que nadie sabía que existía. Pero aquí el que ronca en el mundo, hay 2 actores que roncan en el mundo. ¿Quiénes son los que golpean la mesa? En el mundo de los bonos. ¿Quiénes creen que marcan la pauta? Yo supongo que será Estados Unidos y China. Eso es. Uno es Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos. Si la Reserva Federal dice las tasas van para arriba, ¿cómo decirlo elegante? Fregamos todas las tasas van para arriba. Piensen que una parte significativa de la deuda del mundo está en Estados Unidos. Entonces uno dice, oye, si es que no la emitieron ellos, la compraron ellos. Entonces lo que quieran ellos es cómo va a funcionar.
sino quién es el otro actor que mueve el mercado de bonos. Los chinos no, porque los chinos tienen todo en crecimiento, en importación, exportación, en mano de obra barata, en lo que quieran, menos en dos cosas. Menos en el yuan. El yuan todavía no es una moneda de reserva, entonces la gente preferirá algo mucho más chico, el franco suizo, por ejemplo, que el yuan chino. Y segundo, en el mercado de bonos. China no es activo, no es alguien que pueda marcar la pauta en el mercado de bonos. Tiene que haber un segundo al mando. ¿Quién? La Unión Europea. Eso es, el Banco Central Europeo. Y entonces ahí hay una mujer que marca la pauta. Primero porque la presidenta del Banco Central Europeo marca la pauta. Pero además, ¿qué país marca la pauta? ¿Alemania? Alemania. Eso es. ¿Entiendes? Entonces, cuando sale a hablar la primera ministra, la presidenta, no sé, como queramos llamarle, tiro pa. Eso es lo que mueve los mercados. Entonces, fíjense, respondiendo a la pregunta original que habíamos colocado, que en el corto plazo, digamos 2 años, pero por favor créanme, y ahora vamos a mostrar otro gráfico, que en menos plazo todavía son más bajas, 4% de interés, efectiva anual o simple anual. Ya no se compliquen con eso, pero en el caso de Chile, efectiva anual, ¿ya? Entonces, 4%. Fíjense que a 10 años, 5,28%. Sube, hay un 1,28% adicional. Por una razón, si yo le digo, oigan, el tipo de cambio a final de año superará Luca, no, no creo. Ya, si en 10 años, no sé. Voy a tratar de simplificar. Después, si alguien sigue el magíster de finanzas en renta fija, le van a explicar otras teorías. Pero en el largo plazo, digamos que hay más incertidumbre. No voy a decir más riesgo, pero hay más incertidumbre. Entonces, cuando las empresas se endeudan, cuando los países se endeudan y buscan plazos mucho más exóticos, que ese es el concepto de bonos mucho más largos, entonces terminan pagando tasas más altas. Fíjense acá, el BCU, que es el bono del central en unidades de fomento, el BCP es el bono del central en pesos, a 5 años paga 1,36%, pero a 10 años paga 2,14%. Y entonces fíjense que esto ya les permitiría a ustedes leer el mercado. ¿Cuánto cree el mercado que va a ser la inflación en el largo plazo? Por un punto premio. Por 2 puntos premio. ¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuánto cree el mercado que va a ser la inflación en el largo plazo? Ignacia. Es incierto, ¿no? Como que no se Sí. sabe. O sea, pero el mercado sí sabe, porque le pone un precio, ustedes podrían calcularlo. Marco. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tendría que ser el 1,3. No, y justamente es bueno que digan, pero aquí no se alcanza a ver por los chiquititos, pero este es el bono del tesoro a 10 años. El que pague 1,3, no sabemos si alcanza a compensar la inflación. Yo voy a hacer un spoiler, no alcanza a compensar la inflación, es 2% la inflación de largo plazo de Estados Unidos. Y justamente Chile tiene una ventaja, somos piñufla en todas las otras cosas que se nos ocurra, pero no en esto. Chile tiene bonos que están planteados en términos nominales, en pesos, y tiene bonos que están planteados en unidades de fomento. Entonces, lo que se hace en el mercado normalmente es considerar esos instrumentos. Los bonos en UF son muy transados. Fernando. O sea, a 10 años estarían esperando que la inflación sea como del 3,1%. más o menos. ¿Cómo llegaste a eso? Me gusta la idea. Porque como uno está emitido en UF y el otro está en peso, habría que calcular, bueno, lo hice como con la forma fácil de Fisher, que sería como ¿Ya? sumar restar las Sí. tasas para sacar la Eso inflación. es, me gusta. 2 puntos premio. Fíjense que tengo una tasa que es nominal, 5,28%, y después tengo una tasa que es real en unidades de fomento. Entonces lo que estamos tratando de ocupar aquí es eso. No es nada más sofisticado que eso. El mercado obviamente dice, no, la compensación inflacionaria es que yo tengo un modelo, una regresión múltiple que no tiene...
multicolateralidad, no sé, qué dice el test de Durbin-Watson, sí, le meten toda la econometría del mundo y esos modelos funcionan súper mal. Mi amigo Rodrigo Sangüesa, cuando trabajaba en el Itaú, decía esto, mira, mi mejor predicción de la inflación es esta. En una mesa de renta fija, fíjense porque esto es súper importante. Voy a ir a 10 supermercados distintos, de 10 comunas totalmente aleatorias, todos los meses distintos, compro galletas. Una galleta súper estándar, Tritón, Frag, nada que sea muy sofisticado. Lo que haya subido, esa es mi predicción de la inflación. Y creo que tuvo un año que 6 meses le ha chuntado la inflación. Entonces, le puedo meter toda la econometría del mundo, pero el mercado le es súper importante porque fíjense, voy a hacer el despeje exacto de aquí de cuánto es la compensación inflacionaria, que en el fondo es la inflación implícita ahí solamente. 1.0528 y 1.0214. Entonces ahí tenemos 3,07%. Eso es lo que espera el mercado. Entonces, fíjense, el que sea 5,8 ahora, el mercado no cree que el Banco Central se desbande. Hay una confianza internacional que es distinta. ¿Se entiende? Entonces, eso plantea una diferencia significativa, porque uno dice, oye, a largo plazo espero que la inflación del 5,8 o 5,7 que se nos está escapando ahora vuelva a algo súper cercano acá. Entonces, si alguien dice, no, yo creo que el Banco Central lo va a hacer pésimo y se va a mantener en 5,8, bueno, compre bono en UF. Así la rentabilidad nominal que va a recibir va a ser mucho más alta. Si alguien dice, no, yo creo que va a ser menos. Y por eso los bancos hacen esto. Dicen, oye, nuestro departamento de estudio dice que la inflación va a ser 2%. Entonces el banco toma una definición ya. Como yo creo que la inflación va a ser menos, me conviene invertir en pesos. Porque si al 5,28 yo le quito el 2, oye, me va a rentar 3. No me va a rentar 2,14 como si fuera en UF. Y entonces además fíjense que existe esta idea de la curva de tasas de interés. Creo que en Investing lo vamos a ver más gráficamente. Pero algunos bancos dicen, oye, a mí me acomoda hacerlo en 5 años, a otros le acomoda hacerlo en 2 años. Pues se entiende, la inversión en ese sentido es distinta. Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, miren, bonos, voy a decir Alemania, Investing. ¿Ya? Esta es la página. Investing está en español por lo demás. Aquí pueden ver las tasas que pagan los bonos de prácticamente todos los países del mundo. ¿Ya? Entonces pusimos Alemania. Voy a cerrar esta cuestión. Tenemos desde bonos a 3 meses, eso es lo más corto para Alemania, pero podríamos tener las tasas overnight, un día, 5 días, una semana, etc. Y fíjense que va subiendo y bajando hasta los 30 años. Y fíjense que en el muy corto plazo las tasas son mucho más bajas que en el largo plazo. El fenómeno de las tasas negativas quizás es mucho más complejo de discutir. Principio de Finanzas 2 partimos discutiendo ese fenómeno. Pero de momento, digamos, ya las tasas son mucho más bajas en el muy corto plazo. El resto es complicado, creo que no contribuye a los objetivos de aprendizaje solo de este curso. Y en el largo plazo son más altas. ¿Se entiende? Acá pago menos 0,7% y en el largo plazo pago 0,13%. Entonces hay un 0,83% de diferencia entre endeudarse a 3 meses a endeudarse a 30 años. ¿Se entiende? Esto debe hacer una diferencia significativa para la empresa. Entonces, por eso quiero situarlo en la forma en la cómo las empresas también piensan en sus negocios. No solamente superempresas, quizás de repente es más fácil, es más sexy inclusive hablar de super empresa, pero quizás alguien quiere pensar solamente una pequeña empresa, no tiene por qué vender 30.000 millones, vende, no sé, 500 millones al año. 1.000 millones al año, tiene 8, 9 trabajadores, no es una gran empresa, pero que uno dice, oye, ya, pero ¿dónde saca la plata para maquinaria, etcétera? Tiene que endeudarse. Entonces, ¿ustedes preferirían tener un crédito de corto plazo o un crédito de largo plazo? Actualmente, o sea, hacíamos lo general de corto, porque a largo plazo igual el N hace que sea la tasa con que cambie un poquito, sea muy drástico el cambio. Ya, y entonces aquí empieza el trade-off. Ustedes dicen, claro, en el corto plazo me voy a endeudar más barato. Miren, voy a venir a América, voy a poner, no sé,
Cualquier cosa, ya vimos Chile, pues voy a poner Colombia, ¿ya? Entonces, fíjense, en Colombia el Estado, obviamente las empresas pagan un poco más, pero voy a decir, en el corto plazo están pagando súper poco, 2,11%, pero ya eso es mucho más en 4 años. Y más o menos las tasas de Colombia han bordeado eso, 7% históricamente. Entonces, uno dice, oye, mejor me endeudo a corto plazo, pero fíjense que en corto plazo, ¿qué podría pasar? ¿Usted construiría un hotel con un préstamo a corto plazo? No, los primeros años se necesita primero, o sea, no se gana nada. Entonces, Entonces, pero es más barato. pero es subjetivo por lo mismo, depende de los proyectos que uno quiera, ¿no? Ya, eso es lo que quiero decir. Por eso que nuestro objetivo aquí no es valorizar tanto los bonos, vamos a hacer la técnica, pero para nosotros es entender por qué una empresa emite un bono en vez de tomar un leasing o pedir un préstamo. ¿Por qué una empresa vendería acciones en vez de bonos? Entonces uno dice, hay un proyecto detrás. Algunas otras veces, ya lo explicábamos la semana pasada, las empresas emiten bonos por otras cosas. En general, las razones para emitir un bono son tres: pagar otro bono, o sea, cancelar pasivos financieros o reorganización financiera, pero en el buen sentido, no en el de que estamos casi quebrados. Para inversión o con fines corporativos. Con fines corporativos, una cuestión así que suena pésimo. ¿Y qué van a hacer con la plata? No sé, fines corporativos. Ah, no saben, ya listo, pa, le subo la tasa al tiro. Eso hace la diferencia significativa. Entonces, lo que uno tiende a decir, oye, la empresa trata de mostrar que hay un proyecto, nosotros vamos a construir una central hidroeléctrica, nosotros vamos a ir a abrir una planta de celulosa a Brasil, nosotros en realidad vamos a importar tales cosas, etcétera. Y entonces depende de lo que vaya a hacer con la plata. Si ustedes están importando una cosa de China, ¿van a emitir un bono a 10 años? No, Probablemente no. Entonces, fíjense que hay como un match, hay un calce entre lo que uno hace con los activos y lo que hace con los pasivos. Aunque las tasas en el muy corto plazo sean bajas, no siempre las empresas van a emitir o van a tratar de endeudarse a corto plazo. Porque tú podrías perfectamente decir, oye, yo construyo el hotel a corto plazo y cuando pase el año, renuevo el crédito, y renuevo el crédito, y renuevo el crédito, y renuevo el crédito. Y me mantengo así. Y eso podría funcionar bien, podría funcionar bien. Pero fíjense que algunos dirán, sí, pues, para ahorrarme 4% casi en tasas de interés en Colombia, lo hago así. Algunos dirán, no, yo prefiero emitir un bono a 100 años, a 50 años, y quedar tranquila o tranquilo. ¿Entiendes? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Por eso, fíjense, nosotros no pusimos cualquier empresa ahí, dijimos, miren, voy a colocar Soco Pesa. Entonces, vamos a decir esto: estado financiero de una constructora. Pusimos fundamentalmente ahí que teníamos una empresa constructora o inmobiliaria que tiene un negocio distinto, quizás a si ustedes quieren pensar en un puerto, en una empresa forestal, en una empresa minera, en un retailer o cualquier otra cosa. John. si bien estamos viéndolo como que fuera fija, la tasa, no sé, 2% corto y 10% largo, habíamos hecho una lectura de que si es largo plazo, no sé, 30 años, una como un pequeño cambio en la tasa a 30, 40 años es algo drástico a valor presente. Entonces, Sí, pues. igual no es tan fijo según yo, especialmente ahora por la incertidumbre, ¿no? Ya, Porque, pero es que tú lo estás viendo de parte del que compra el bono. Tú dices, oye, si yo tengo, y eso le pasó al fondo E, pues nosotros lo vimos en pensiones, el fondo E se destruyó porque digo, oye, si en el corto plazo me pagan estas tasas mugrosas que no cubren la inflación, yo voy a comprar bonos de 50 años, Irlanda 100 años, Argentina 100 años, ya listo. Entonces compré bonos muy largos y ahora que las tasas de interés empezaron a subir, el valor presente empezó a caer. Y entonces el bono, ¿de dónde me agarro? Pues ya el bono es súper sensible a que caigan las tasas de interés, o que cambien, voy a decir que cambien, pero que caiga el precio producto de que suban las tasas. Entonces, el que compra tiene ese problema. En cambio, la empresa dice, no, pues yo prometí pagar 7. No, es que ahora las tasas de mercado son 10%, yo prometí 7. Ah, lo mismo lo que diga el mercado.
¿Se entiende? Entonces, la empresa, el financiamiento corporativo, digamos, es distinto a lo que está haciendo los inversionistas. El verlo desde el punto desde el que lo está comprando es un problema para financiar todo. Este curso no está centrado en la visión del inversionista, está pensando en la visión de la empresa de cómo se financia. Ya, profe, entonces para las pruebas y cosas así, vendedor, siempre del vendedor. Del vendedor, sí, del sell Ya, side. vale. Entonces, fíjense, aquí tenemos Socovesa. Agarré cualquier año, pero todos los años que puedan agarrar hacia atrás es representativo de, me corrí aquí. Entonces, fíjense, tenemos una empresa abierta en bolsa, estados financieros auditados, firmados, toda la regulación que quieran, que tiene 1 billón de pesos en activos, ¿sí? 1 millón de millones, aquí está en miles. Entonces tenemos 1 billón de pesos. Fíjense que del billón, la mayor parte del financiamiento, fíjense, primero voy a marcar aquí. Pasivos es más o menos el 68, 69%. ¿Sí? De los pasivos, la mayor parte es de corto plazo, no es de largo plazo. ¿Sí? Fíjense que tiene súper poco en el largo plazo. Entonces, de plano, pasivos financieros que generen intereses, el año anterior no tenía nada. Este año tiene, pero 5.000 millones, no es nada. ¿Cuál es el pasivo más duro que tiene Socovesa? Pasivos financieros de corto plazo, 500.000 millones. La mitad de todas sus inversiones están financiadas con un pasivo financiero a muy corto plazo, menos de un año. Aquí responde al concepto contable de corriente, menos de un año. Listo. Oye, y si no puedo pagar, no sé. Porque fíjense, ¿cuál será el mayor activo de Socovesa? ¿Cuál creen ustedes? Una empresa constructora, ¿cuál será su mayor activo? Los terrenos. Los terrenos, ya, o si no, Maquinarias. uno pensaría en maquinaria. Entonces, fíjense, aquí está la realidad. Si voy a los activos, el más grande es inventarios. ¿Qué son los inventarios? No me digan materiales de construcción. Las casas. Las casas y los departamentos que vende la empresa. ¿Entiendes? Los terrenos o los locales comerciales del primer piso, propiedades de inversión. Los terrenos que vaya a desarrollar, que una cosa, no voy a entrar en la discusión contable, pero que yo no estoy de acuerdo con esto, es que los terrenos que vaya a ocupar en el largo plazo, inventarios no corriente, 187.000 millones. Ahí están. ¿La empresa constructora necesita ser dueña de las máquinas? No, No, Listo. se puede arrendar. leasing. Listo. ¿Por cuánto tiempo la arrendarían ustedes? Un año, dependiendo del proyecto. Eso. Entonces, ¿para qué? Renovándolo. Y eso, y ustedes necesitan maquinaria nueva, no tienen para qué ejercer la opción de compra y cualquier otra discusión que hayamos tenido en cuentas financieras. Chao, bueno, no tengo casi activo. Propiedades, planta y equipo son 18.000 millones de 1 billón, pues pongámoslo todo porcentual. Y no activo por derecho de uso, nada de esas. Chao, no existe eso. Leasing de corto plazo, voy, necesito el camión por 2 semanas, listo. Necesito una grúa por 3 meses, ya, listo. Todo lo arriendo. Chao. Si se cae, problema tuyo. Si se echa a perder, si le falta encina, si el seguro, todo problema tuyo. Yo pago la arriendo. Chao. Más fácil. ¿Se entiende? Y entonces fíjense que eso es lo que nosotros estamos viendo. Justamente después, cuando lleguemos en varias semanas más a análisis financiero, eso es lo que nosotros queremos ver. Cómo una empresa interactúa con el mercado para conseguir tasas de interés más bajas o más altas, dependiendo de las necesidades que tenga la empresa. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo valorizar esto? El mundo, digamos, ya, Estados Unidos ocupa la convención de la tasa simple. Chile ocupa la convención de la tasa efectiva. Alemania, por ejemplo, ocupa la convención de la tasa efectiva, pero no podríamos decir que hay un estándar en el mundo. ¿Sí? Entonces, sino que depende en cada caso, hay que ir revisando, no un estándar, por eso que nosotros hablamos de las dos. Las estándares, digamos, respecto a los cupones, por ejemplo, en Estados Unidos siempre se habla de semianual.
eso significa que son semestrales los cupones. Entonces, lo raro sería que se paguen con otra frecuencia, igual que en Alemania por defecto es trimestral. Y en España, por ejemplo, son anuales. Ese es como el estándar de, oye, es que yo voy a pagar un cupón de 100, de 1000, de 100.000, no sé, pero ¿con qué frecuencia? Esas son las frecuencias estándar. De nuevo, una empresa podría hacer cualquier otra cosa que se ajuste a su proyecto, pues eso es lo que queremos decir, pero eso es más o menos el estándar, al menos de los bonos estatales, porque los bonos estatales son una parte significativa de los mercados. ¿Sí? Entonces, miren, voy a mostrar una página más. Miren. Sí, mal. Entonces, fíjense, acá lo que tenemos es la deuda de Estados Unidos en tiempo real. A ver, de aquí yo aumenté esto. Está bien. ¿Cuánta deuda tiene Estados Unidos? ¿En español o en gringo? No sé, por lo que quieran. 8 trillones, no sé. Ya, no, eso no tiene. Digámoslo en gringo. Entonces. 28 trillions. Esa es la deuda de Estados Unidos. Pero eso sería billón en español, ojo, porque un billion son 1.000 millones en Estados Unidos. Entonces, ¿Serán fíjense, billones o 1000 billones? esto sería billones en español, trillions en inglés. Ah, ya. 28,7 trillions, eso es lo que tiene. ¿Entiendes? Voy a ir tratando de pintar esto mejor. Voy a decir, aquí está el millón, ¿ya? Aquí está el billón, pero en español nosotros diríamos miles de millones. Realmente tenemos una palabra, millardos, pero nadie ocupa esa palabra. Aquí va el trillón, y ahí sí nosotros diríamos billón, entonces son 28,7 trillones. ¿Se entiende? Entonces fíjense que por eso que a veces se exageran los mercados de renta fija, hoy que el gobierno nos dejó súper endeudados, etcétera. Miren, aquí hay países endeudados, 28 trillones. Eso es el 102% de la deuda pública. Obviamente esa parte una la compra el Banco Central, etcétera. Pero si yo miro eso comparado con su PIB, el 136%. Y fíjense, China tiene 8 trillones. Es menos del PIB, pero sigue siendo harta plata. Japón, 15 trillones. Y porcentaje de su Producto Interno Bruto, del GDP, 275%. Alemania, 3 trillones. Inglaterra, 3 trillones. India. Así. Y Chile, chao. No existe. Nadie lo pesca. Lo sale a estar todavía, o sea, pero es que no creo que nadie lo vaya a pescar porque, miren, Argentina sí sale. Pues Argentina que debe 316.000 millones de dólares. Chile tiene 60.000 millones, etcétera. Y no tenemos una política de superendeudarnos. ¿Se entiende? Eso comparativo al PIB es de 30%, creo que son las últimas estimaciones. Poco. Nadie nos pesca internacionalmente. Perdón, ¿usted quiere decir algo? O sea, es que no entiendo bien eso. O sea, cuando dice el external debt, en este caso 311%, no sé, Bélgica. Como que, no sé, si su PIB es 100, no sé, 100 pesos, ellos están endeudados 300 pesos, así. ¿A eso se refiere o no entiendo? No. Es más o menos una cosa así. Es que no es como llegar y partir así como activo y pasivo. Para el país es mucho más complicado. Tiene que ver con la reserva, el cálculo, una cosa más complicada. Pero digamos que si esto lo pudiéramos generalizar para una empresa, digamos, el activo es el PIB y el pasivo es la deuda. ¿Se entiende? Entonces, perdón, y contesto al tiro esa duda. Tenemos dos columnas, tenemos un public debt y un external debt. Entonces tú dices, oye, mira, yo emití 1.000 millones, pero si el Banco Central no anda tirando la plata hacia la chuña, emite bonos y podría comprárselo a sí mismo con los billetes que imprimió, esa es la forma de colocar el dinero en la economía, entonces dice, oye, compré mis propios bonos, para darle liquidez al sistema, para tener más o menos inflación, etc. Ya listo. Entonces, si tú tienes esta deuda, hay una parte que no se la he vendido a inversores extranjeros. La columna de external debt es justamente, oye, Estados Unidos vendió bonos y ¿quién te los compró? China. Ahí está. Si tú dices, oye, los bonos te los compraste tú mismo,
No sé, pues si nosotros tuviéramos bonos del Banco Central y el Banco Central no paga, es difícil que hagamos quebrar al Banco Central. Pero si China tiene bonos de Estados Unidos y Estados Unidos no le paga, sí va a solicitar algo parecido a la quiebra. ¿Sí? Ahora sí, contesto la duda. ¿Por qué hay algunos PIB que bajan? Por eso pues, están bajando si estamos en flor de crisis. Ah, bueno. Pues, Pues eso, o sea, nosotros hemos tenido la suerte, Chile, uno sí puede estar de acuerdo, en desacuerdo con el gobierno, podemos haber hecho todo mal, solamente las vacunas bien, pero nuestro PIB con el crecimiento, si se concreta en 10,5%, queda casi igual a prepandemia. Diría que si me sobran dedos de la mano para contar países que estén en esa situación, porque fíjense además que nosotros estamos viendo aquí el PIB nominal, entonces fíjense los países que crecen India, pero yo le quito oye la inflación de India y chao, han perdido plata. ¿Se entiende? Entonces pueden haber cosas de ese orden que uno está viendo que no lo hemos hecho tan mal quizás. ¿Se entiende? Mira, Argentina persistentemente, nosotros en la pandemia pierde, y eso en términos nominales, o sea, en términos reales con esa inflación que la embarramos. ¿Se entiende? Que la deuda sea superior al PIB es un mal indicador, no sé. Es mucho más complejo de entender esto, ahora vamos a ir a la técnica sobre todo, pero es más complejo de entender. Me gustaría que en la última clase, cuando vemos clasificación de riesgo, podamos volver sobre esto, porque en el fondo uno dice esto, mira, un país que tiene más del 100% de su PIB como deuda, como Estados Unidos, recibe una clasificación AAA, la mejor clasificación posible, o cercano a AAA, ¿ya? Voy a decir Alemania, que ese es AAA indudablemente, pero yo veo a Argentina, que es un país que tiene poca deuda, si lo veo así, porque es un país que tiene un Producto Interno Bruto alto y tiene una, voy a decir, muchas comillas, baja deuda y está en default. Está recuperando ahí como que tambalea, pero tiene la peor clasificación de riesgo que le van a asignar, que es C, porque después lo que viene es default, entonces las compañías clasificadoras de riesgo en general dicen, ¿para qué voy a decirte que está en default si ya está en default? No se otorga esa clasificación de riesgo, ¿ya? Entonces, ¿por qué Argentina, siendo un país rico, no puede pagar su deuda externa? Porque tiene mucha inflación y tiene que pagarla en dólares. Sí, pero ¿por qué se genera la inflación? Y No, muy sofisticado. Necesito una explicación simple. ¿Qué hace con su PIB Argentina? Lo pagan los políticos. Eso, se lo roban. Po. Si se la ramiamos. Tú puedes ser un país que tiene, no sé, lo mismo, Bélgica, no tiene algo muy distinto, pero lo administran mucho mejor. Po. ¿Se entiende? Igual Grecia, oye, Grecia, mira, endeudado así, pero al mismo nivel que Japón, pero Japón tiene una clasificación de riesgo mucho mejor. ¿Pero dónde proviene el PIB de Grecia? No, de cualquier parte, del turismo, de la aceituna, chao. Esos son factores que uno miraría en la clasificación de riesgo. No es simple, no es algo que podamos digerir, no sé, en los 13 minutos de clase que quedan. Pero sí eso, cuando construyamos más cosas de análisis financiero, intentamos bien la parte de bono, etcétera, eso debería ser algo que podamos discutir hacia el final del curso. Entonces, no diría para responder la pregunta, Ignacio, que está en el chat, perdón, que Ignacio me decía, porque está en interno, decía que la deuda sea superior al PIB es un mal indicador o no siempre, diría no siempre. Porque de plano, si Japón paga tasas negativas en sus bonos, mientras más endeudado esté, mejor. Pues. Total, es una cosa súper rara los bonos de tasas negativas, es un pasivo que te genera ingresos. Rarísimo, es súper raro. Entonces, ¿qué bonos vamos a poner nosotros simple en la matemática? Todos y todas las que hayan ido a la ayudantía, ya verán que quizás para una evaluación, siempre para balancear, yo quiero lo que sepan para la vida, pero lo que vamos a preguntar en la evaluación es quizás no es exactamente eso. En una evaluación lo más importante que tienen que saber de bono es hacer tabla de desarrollo. Porque en realidad nosotros vamos a dar ciertos modelos de bonos, pero las empresas lo que más hacen son bonos transformers. Hoy es que mi proyecto no genera en este año, genera tanto en 2 años, después no genera nada, después mejora al final, después voy a vender otro bono, que a la embarrada. Entonces lo que tú haces es un transformer, un bono que se ajusta a lo que pueda pagar la empresa. Entonces, bonos súper simples de valorizar, los perpetuos.
Los bonos perpetuos inicialmente se llamaron consols porque el primer emisor del mundo que hizo bonos perpetuos fue Inglaterra, que consolidó todas sus deudas para irse a guerra con Napoleón y dijo, oye, yo voy a emitir estos bonos que pagan intereses forever and ever. Eso es lo que hizo. Nunca te voy a devolver la plata, pero te voy a pagar intereses para siempre. Y lleva 250 años pagando intereses. ¿Ya? Entonces aquí es súper fácil porque tengo una perpetuidad. Entonces lo que voy a decir, oye, el cupón es solo de intereses y ese cupón partido por la tasa, eso me da el valor del bono. ¿Sí? Entonces, digamos esto. El Banco do Brasil ofrece un título por un valor facial, carátula, valor par, valor nominal, mal llamado, lo marcamos con rojo, de 6.000 millones de reales. Una tasa del 6,25% efectiva por año, cupones anuales y que se colocará una tasa del 6,75% efectiva anual. ¿Cuánto pagaría por él? Ya. Lo primero que uno tiene que tener súper claro es, si yo ofrecí 6,25 y el mercado quiso 6,75, ¿el bono está sobre la par o bajo la par? Bajo la par. Bajo la par, listo. Esta es la tasa demandada por el mercado, voy a decir. ¿Ya? Esta es la tasa ofrecida por la empresa. Entonces, si tú ofreciste menos que lo que quería el mercado, va a quedar bajo la par. Lo más normal es que un bono no se coloque a la par. Es súper difícil, excepto en las colocaciones privadas, cuando las empresas salen a emitir bonos 144A, que es una regla especial que tiene Estados Unidos en su ley de mercado de valores, voy a decir el Securities Act, hace un private placement. Ahí yo digo, oye, Alfonso, ¿ya cuánto quiere? 8%. Ya listo, firmo 8% y te lo vendo y ahí se coloca la par. Si no, yo hago un sondeo, voy y contrato al Citi, a JP Morgan, a HSBC, al Deutsche Bank, a algún banco de inversión súper grande y digo, oye, quiero vender 5.000 millones de dólares. Ya, vayan a sondear todo. Oye, ¿qué quieren las compañías de seguro? ¿Qué quieren los fondos mutuos? ¿Qué quieren los fondos de pensiones? Bla, bla, bla. Ya, más o menos 5%, listo. Hago el papeleo. Voy a la super de valor. En nuestro caso, la Comisión del Mercado Financiero. Voy a las SEC o la Security and Exchange Commission en Estados Unidos. Inscribo esto. Hay que preparar un prospecto, 300 páginas, legal, contable, financiero, etcétera, una serie de cosas. Hago uno comercial, 20 páginas. Hago un roadshow, convenzo a los inversionistas de que compren esto. Etcétera. Eso puede tomar tiempo. Puede tomar un mes, 2 meses, etcétera. Entonces, fíjense lo complejo que puede haber sido en la pandemia y una empresa que tenga necesidad inmediata de invertir se le complicó bastante. Ahora como que ya lo hemos olvidado, pero piensen cómo era marzo el año pasado, unas restricciones brutales. Entonces uno dice, oye, en ese tiempo el Banco Central se le ocurrió disparar las tasas. Nadie lo vio venir, nadie lo vio venir. Entonces sí como que de repente te llegó ese combo nomás. Listo. Entonces lo que va a ocurrir ahí es justamente que la tasa a la que se va a colocar el bono es distinta. Quizás no es que la empresa en ese mes se echó a perder significativamente, es que presentó malos resultados, es que el mercado cambió y el mercado está cambiando persistentemente. Nosotros pusimos los bonos de Alemania y empezaban a variar las tasas que veíamos porque está en tiempo real. Entonces el bono probablemente en una colocación pública de bonos no se coloque a la par. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que saber antes de hacer cualquier cálculo matemático es decir, oye ya, tú ofreciste 6.25, el mercado quería 6.75, como quiere más, el precio te lo van a castigar. Entonces, en este caso decían, mira, paga 6.000 millones, que era el valor facial o valor carátula o valor PARS o el capital, si quieren llamarlo así, solamente paga intereses del 6.25, entonces tú prometiste pagar forever and ever 375 millones. Entonces, lo que vamos a decir es una perpetuidad de 375, pero valorizados a la tasa de mercado. El 6,75% es lo importante aquí. ¿Sí? Entonces, ahí lo que uno va a decir es 5.555 millones es lo que van a pagar. No los 6.000, pues, por debajo de los 6.000. ¿Se entiende? Entonces, queda abajo la par. Me pagaron un poco más del 90% del valor par. Me pagaron 5.555 sobre 6.000. Me pagaron un 92,58% del valor par.
Si el mercado al revés, las tasas hubieran ido para abajo y el mercado me cobra el 4%, vamos para arriba, po. Eso es la diferencia. ¿Sí? No sé si hay dudas hasta ahí. Porque, o sea, como regla general, siempre que está bajo la par, el mercado castiga. Si está sobre Sí. la par, yo salgo beneficiado al final. Premia, tal cual. Ya. Así es. Entonces, bonos que uno diría, "Nah", pero empresas que se endeuden cada vez son más normales. O sea, el primer estudio que se empezó a ver como un reflote de los bonos perpetuos se hizo en 2013 y habían más de 2.000 bonos corporativos y de 66 países o instituciones públicas, tipo el Banco Mundial o alguna entidad relacionada. Pues el Banco Central va a decir, oye, no es Chile, pero es una institución chilena, etcétera, 66. O sea, eran cada vez más. Y entonces aumentaron considerablemente por una razón. Aumentaron considerablemente porque para los bancos, por eso los mayores emisores de bancos, se creó una regla, Basilea III. La regla de Basilea III decía lo siguiente, decía, miren, como los bancos en la crisis subprime tenían cualquier cosa, el 97% de sus activos estaba financiado con pasivo, en el caso de Lehman Brothers, que catapultó la crisis subprime, tú dices, oye, no pueden tener tan poco patrimonio. Un banco tiene que ser más solvente, por ende tiene que poner más patrimonio. Pero además el banco podría tener súper harto patrimonio, pero si la gente va a sacar la plata del cajero, el banco se va a reventar por liquidez. Entonces se juntaron los reguladores del mundo en Basilea y emitieron nuevas normas de regulación bancaria en Basilea III. Entonces ya existía Basilea I de los años 90, a principios de los 2000, Basilea II y después Basilea III. Dijeron ya, los bancos deberían cumplir con esto. Y entonces dijeron, mira, tienen que poner más patrimonio. No, los dueños de los bancos no tenemos plata. No vamos a poner patrimonio. Si quieren que quieran los bancos, pero nosotros no vamos a poner patrimonio. Chuta ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, emitan unos bonos que sean súper parecidos al patrimonio. Entonces, miren esto. Los bonos se pagarán antes o después que las acciones. Antes. Antes, listo. Tienen derecho preferente de cobro. ¿Qué son contablemente para la empresa los bonos? ¿Yo? Perdón, de nuevo. Los bonos que emite, no los bonos que compra, ojo. Pasivo. Pasivo, listo. Entonces, para ser pasivo, por ende, van a existir una obligación con la empresa. Entonces dijeron, bueno, ustedes emitan bonos, pero que sean subordinados, sean junior, es decir, que se cobren último. Primero están los bonos senior, después están los bonos mezzanine, que quedan como ahí entre medio. Los senior tienen prioridad de pago frente a todos, me cobro antes. Y están los junior o subordinados que quedan último en la fila. ¿Ya? Entonces ya si se imaginan la lista de pasivos que tiene la empresa al final, están estos bonos. Además son perpetuos, entonces ¿cuándo devuelvo el capital? Nunca. Nunca. Una acción cuando compro, ¿cuándo te promete devolver el capital? O sea, cuando aumente de valor. No, ¿Pero cuándo va a pasar eso? Quizás. Quizá nunca también. Quizás nunca, eso es. ¿Se entiende? Entonces fíjense que trataron de encontrar como un artilugio, voy a decir, para que esto se pareciera más a las acciones, porque dijeron, yo no voy a vender más acciones, no tengo plata, no quiero compartir la propiedad con nadie que no conozco, los banqueros son empresas antiguas, pues entonces, oye, nosotros hacemos el mismo negocio hace 200 años, no quiero que nadie se quiera meter, por eso le hacen la vida a las fintech, a las empresas de aplicaciones de pago, de criptomonedas, etcétera, porque es un negocio nuevo al que no quieren entrar, quieren hacer lo mismo que hacen hace 200 años. Entonces, ya, voy a emitir un bono que sea subordinado, que sea perpetuo, que nunca devuelva la plata y además que sea convertible contingentemente. Estos fueron bonos que se llamaron los COCOs. Dijeron, mira, si queda la embarrada, si queda la patada, entonces ustedes se van a tener que volver accionistas de la empresa. Entonces van a convertir sus bonos, que era un pasivo, en patrimonio obligatoriamente si es que hay una contingencia. La contingencia justamente es que quede el embarrado. Oye, lo que pasó es que toda la gente vino a sacar la plata y el banco se reventó de liquidez, ya chao.
tenía 1.000 millones en pasivo, pero 200 eran coco, ya, entonces ahora esos 200 se van a convertir en patrimonio, por ende ya no tengo 1.000, tengo 800 de pasivo, y además si antes tenía patrimonio por 100 contra los 1.000, ahora tengo 300 contra los 800. La solvencia que tiene ese banco es mucho más alta. Y esos bonos debían ser perpetuos, porque si dice es que algún día hay que hacer un pago súper grande, aunque sea muy lejano, eso le va a traer un problema. Entonces prometieron no pagar nunca. Y por esa razón la emisión de bonos perpetuos se volvió bien significativa en los últimos años. ¿Sí? Si no es el perpetuo, son los bonos cero cupón. Un bono cero cupón, aquí el mayor error es decir, oye, nunca paga un cupón. No es así. Un bono cero cupón acumula todo hasta el final. Por eso que ahí ponemos los intereses y el capital hacia el final. ¿Sí? Entonces lo que uno dice aquí es el bono cero cupón paga cero cupones entre medio, pero sí paga un cupón al final. Por eso que es súper fácil de valorizar. Pues. El cupón promete pagar 2.500 millones, listo, 2.500 traído una sola vez a valor presente. Por eso que el bono cero cupón se conoce como un bono descontable. ¿Sí? Entonces ahí uno podría decir algo de este orden. El bono cero cupón se puede separar justamente entre lo que sea con tasa cupón o sin tasa cupón. A veces, y por eso que hay un error cuando se habla que los bonos cero cupón son de descuento puro. No es así. Un bono cero cupón podría ser perfectamente que dice, oye, yo voy a pedir 1.000 millones ahora, eso es lo que quiero conseguir, pero prometo pagar intereses de 5% al año. Pero nunca los voy a pagar hasta el final, te lo acumulo hasta 5 años más. Ya entonces ahí me voy a deber 1.480, ya. Tiene una tasa cupón. Lo que pasa es que no paga el cupón, no quiere decir que no tenga una tasa de interés o que la tasa de interés sea cero. Pero podría darse la versión en que son sin tasa cupón. Entonces ahí les puse ejemplo de los dos, por si acaso. ¿Sí? Entonces, Molimed emitió hace exactamente un año un bono que a un plazo de 14 años prometía el pago de 2.500 millones de pesos mexicanos. Actualmente la rentabilidad exigía un bono de riesgo equivalente de 3,1% efectiva semestral. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por dicho instrumento? Fíjense que es súper fácil y con eso terminamos la clase hoy. Tú vas a recibir 2.500 millones. Ese bono cuando se emitió era 14 años y eso ocurrió hace un año. Entonces, ¿cuántos años restan para que me pague 2.500 millones de pesos mexicanos? O sea, un año o 2 semestres. No. De nuevo. 13 años quedaron, ¿no? 13 años. Yo dije 14 años era el plazo y tiene acá que ya pasó un año. Entonces quedan 13 años, perdón, y eso sería 26 semestres. Como tengo la tasa efectiva semestral, quizá a alguien le sería más cómodo convertirla en anual y descontar 13. Si no, lo que yo dije es 2.500 millones de pesos, tengo la tasa y tengo 26 semestres. Hoy día pago 1.130. Por eso fíjense que esta es la razón de que se hable de que los bonos cero cupón son de descuento puro. Oye, ¿cuántos intereses te prometió pagar? No tengo idea. Pero yo lo compré por 1.130 y me va a pagar 2.500. Los intereses están implícitamente cobrados en ese descuento. ¿Se entiende? Lo compré a 1.370 millones menos y esos 1.370 millones son los intereses que me va a dar en esos 13 años que faltan para el vencimiento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? Claro, Ya, perfecto. Ha sido todo por hoy entonces. Gracias, le aviso al tiro cuando encontremos el bloque. Si no, yo voy a dejar grabado el video para que ustedes lo puedan ver. Gracias por la comprensión. Que estén súper bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos, Gracias. gracias. Buen fin de... Y buen 18. Igualmente. Gracias. Chao, chao. 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 Ojalá arregle todo. Gracias.